Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Vázquez y les voy a comentar sobre el capítulo número 12, Movimiento de átomos, materiales y calor, del libro Materials in Engineering Science, Process in Designs, de la materia de selección de materiales. Este capítulo trata sobre las propiedades térmicas que tienen los materiales, que no es más que las respuestas que ellos presentan al calor. A su vez, este afecta las propiedades mecánicas y físicas de los mismos, pues a medida que aumenta la temperatura, los materiales se expanden, el módulo elástico disminuye, la resistencia cae y el material comienza a arrastrarse, deformando lentamente con el tiempo a una velocidad que aumenta a medida que se acerca al punto de fusión, hasta que, al fundirse, el sólido comienza a perder rigidez y fuerza. A su vez, existen diferentes parámetros que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar un material por sus propiedades térmicas, como es la máxima temperatura de servicio, la mínima temperatura de servicio, la temperatura de transición vítrea, la temperatura de fusión, la capacidad calorífica del material, la resistencia al choque térmico, la conductividad térmica, la resistencia a la disolución térmica y el coeficiente de expansión térmica. Antes de comenzar a hablar de lleno sobre las diferentes propiedades térmicas que presentan los materiales, es bueno conocer un poquito sobre cada una. Por ejemplo, la capacidad calorífica es la energía para calentar 1 kilogramo de un material por 1 Kelvin. El coeficiente de expansión térmica es la deformación térmica por grado de cambio de temperatura que presenta un material. Y la conductividad térmica es la velocidad a la que se conduce el calor a través de un sólido en estado estacionario. Por otro lado, la temperatura de transición vítrea es la temperatura a la que se da una pseudotransición termodinámica en materiales vítreos, por lo que se encuentra en vidrios, polímeros y otros materiales inorgánicos amorfos, es decir, es un cambio de las propiedades físicas del material. Y también tenemos la temperatura de fusión, que es la temperatura a la que se produce la transición del estado sólido al estado líquido a presión atmosférica normal en un material. Relación entre las propiedades térmicas de un material. Algo que tenemos que tener pendiente al momento de tratar un material por sus propiedades térmicas es que existen algunos parámetros que están relacionados entre sí, como es el coeficiente de expansión térmica, que es la propiedad que presenta el material a expandirse cuando recibe calor, y la conductividad térmica, que es la capacidad del material de transmitir el calor. En esta imagen tenemos dos ejemplos. Uno de estos es el comportamiento de los metales y cerámicas técnicas que se encuentran en la esquina inferior derecha encerradas en un cuadrito amarillo, las cuales tienen conductividades altas y coeficientes de expansión modestos. Otro ejemplo que podemos observar es el comportamiento de los polímeros y elastómeros en la esquina superior izquierda, las cuales tienen conductividades 100 veces menores y su coeficiente de expansión es 10 veces mayor a los de los metales. Otras propiedades que también están relacionadas son la conductividad térmica, es decir, la capacidad de un material a transmitir calor, y la difusividad térmica, que es el valor obtenido al dividir la conductividad térmica de un material sobre la densidad y la capacidad calorífica del mismo. Un ejemplo sobre estas son las espumas que podemos ver en la imagen encerrado en un cuadrito marrón. Estas tienen conductividades bajas, pero no necesariamente sus difusividades son bajas. Eso significa que no transmiten mucho calor, pero cambian de temperatura rápidamente. Como hemos visto hasta ahora, existen diferentes parámetros que se deben tomar en cuenta al momento de evaluar un material por sus propiedades térmicas. Sin embargo, durante los siguientes slides, solamente vamos a definir algunas, es decir, las principales. Como ya se ha mencionado anteriormente, el calor son átomos en movimiento. Los átomos en los sólidos vibran, sin embargo, no pueden vibrar independientemente unos de otros porque están unidos mediante enlaces interatómicos, cuyas vibraciones son como ondas estacionarias elásticas, que tienen un modo longitudinal y dos modos transversales. Debido a esto, la capacidad calorífica en los sólidos tiene casi el mismo valor para cada material, por lo que a veces es preferible obviar este parámetro al momento de diseñar o seleccionar un material de acuerdo a sus propiedades térmicas. Como se ha definido previamente, el coeficiente de expansión térmica es la deformación que presenta un material por grado de calor del cambio de temperatura, la cual es un efecto no lineal como se puede observar en la gráfica. En otras palabras, al calentar un material, este se expande debido a una ligera separación de sus átomos. Si los enlaces entre los átomos fueran resortes lineales, no habría ningún tipo de expansión. Sin embargo,
Cuanto más rígidos son los resortes, es decir, su módulo, menor será su coeficiente de expansión, mientras que a menor sea el módulo, es decir, resortes blandos, mayor será su expansión. Por otro lado, el calor se transmite a través de los sólidos de tres maneras distintas: por vibraciones térmicas, por movimiento de electrones libres y si son transparentes, por radiación. La transmisión por vibraciones térmicas implica la propagación de ondas elásticas. Cuando se calienta un sólido, el calor ingresa como paquetes de ondas elásticas o fonones, los cuales viajan a través del material y, como cualquier onda elástica, se mueven con una velocidad del sonido, pero solo viajan una corta distancia antes de que se dispersen por la menor irregularidad que se presente en la red de átomos a través de las cuales se mueven. Manipular propiedades térmicas. Si al momento de manipular o trabajar con un material se le cohíbe que se expanda cuando éste pase por un cambio de temperatura, se genera estrés térmico y a su vez una distorsión indeseable en mecanismos y estructuras precisas. Este depende de la rigidez y resistencia de los enlaces atómicos que tengan los materiales. Sin embargo, no es fácil establecer parámetros de control sobre el mismo. Por otra parte, algunos pocos materiales tienen una expansión térmica esencialmente baja. Por ejemplo, vidrios de borosiquilato, es decir, el PIRES, que es el que tenemos en la imagen, sílice y fibras de carbono. Sin embargo, estas no son fáciles de utilizar en estructuras de ingeniería. Por otra parte, tenemos una excepción que es la familia de aleaciones llamadas INVAR, que tienen una muy baja expansión térmica. Al momento de relacionar la conductividad térmica y la capacidad calorífica de un material para realizar algún tipo de diseño sobre el mismo, podemos hacerlo mediante la fórmula de conductividad térmica, pues si nos damos cuenta, estas dependen una de la otra. Sin embargo, debido a que la capacidad calorífica es casi la misma para todos los materiales sólidos y la velocidad de sonido depende de dos propiedades que no son fáciles de cambiar, solamente hay dos parámetros que podemos manipular, de acuerdo a las necesidades de nuestro diseño. Una de estas es la ruta libre media, que es la distancia que recorren los fonones antes de rebotar en algo por algún error de la red o cualquier tipo de parámetro que pase. Y la otra es la densidad deseada del material, pues a menor denso sea el material, mayor será su capacidad de conducir la calor. Introducción de las propiedades térmicas al momento de diseñar. Uno de los ejemplos más famosos que conocemos son las alteraciones que ocurren en las vías de un tren debido a un mal manejo del estrés térmico. Como sabemos, la mayoría de las estructuras, ya sean grandes o pequeñas, están hechas de dos o más materiales que están sujetos, soldados o unidos entre sí. Esto, a su vez, causa problemas cuando las temperaturas cambian, provocando la mayoría de veces que la propiedad de expansión térmica diferencial de los materiales se vea restringida. Esto es exactamente lo que ocurre cuando vemos que una vía de tren se tuerce o se dobla al pasar rápido un ferrocarril, por ejemplo. Una de las mejores maneras de evitarlo es combinar materiales que tengan coeficientes de expansión parecidos, que no sean diferentes para nada. Otra de las ventajas que presenta tener un buen manejo de las propiedades térmicas que presenta un material es que la podemos utilizar a nuestro favor. Una de las que más se emplean es la propiedad de expansión térmica, ya que esta puede utilizarse para detectar, es decir, medir la temperatura, o para actuar, como por ejemplo abrir o cerrar válvulas de circuito, pues cuando aumenta la temperatura, estas se expanden, y si tenemos dos tipos de materiales diferentes, puede ser que uno se expanda primero y uno se expanda después, o que se expandan al mismo tiempo, pero que cada una se expanda con diferente longitud. Por otra parte, dependiendo cómo sean los cambios de temperatura que ocurren en un material, hay presencia de lo que son los gradientes térmicos, que es lo que aparece cuando un material se expande en diferentes formas o se deforma en diferentes lugares, aunque este tenga un mismo coeficiente de expansión. Un ejemplo sobre esto es un trozo de material que se enfría o se calienta repentinamente. Automáticamente la superficie es forzada a la temperatura que fue expuesta hasta el punto que ésta se contrae, se enfría o se expande, se calienta. Esto ocurre porque la superficie que está pegada al interior está restringida, por lo que aparecen tensiones térmicas, las cuales en materiales frágiles pueden causar fractura. Sin embargo, existe una propiedad que presentan los materiales, que es la resistencia al choque térmico, que es el cambio súbito de máxima temperatura al que dicho material puede ser sometido sin daños.
Otra ventaja que se presenta de tener un buen manejo de las propiedades térmicas de un material es que se pueden crear intercambiadores de calor, que son los responsables de transmitir el calor de un fluido a otro mientras los mantiene físicamente separados. El calor se transfiere de manera más eficiente si el material que separa los fluidos se mantiene delgado y si el área de superficie para la conducción del calor es grande, como se puede ver en la imagen que tenemos en la parte derecha de la diapositiva. Este es el tipo de sistema que se utiliza en la calefacción central, en plantas generadoras de energía y en sistemas de refrigeración en automóviles o motores marinos.